cuadros, o sea, no se movía el cuadro, sino que la imagen, exacto. O sea, Bueno, no tuya, la experiencia de tu abuela. La verdad estuvo bastante fuerte el tema de las máquinas de coser y todo lo que le pasó, que creían que estaba loca. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Zulvador, bienvenido a nuestro podcast Más allá de lo normal. Esta es la cuarta parte de Experiencias Paranormales. El día de hoy, Georgette Granados les va a hablar sobre una experiencia que tuvo su bisabuela. Georgette, cuéntanos qué experiencia tuvo. bueno, ella tuvo varias, pero comenzando como por las primeras experiencias que tuvo, fue cuando su mamá se murió. Su mamá se murió, pero ella obviamente siguió viviendo en esa casa. La mamá cosía, tenía su máquina de coser y todo. Y pues la mamá se murió, pero no regalaron sus cosas ni las botaron, obviamente. O sea, es como que, por ejemplo, si a mí se me llega a morir un ser querido, yo tampoco voy a botar las cosas. O sea, no lo haría. Entonces, ¿La guardaron en una parte o...? lo dejaron tal cual como estaba. estaba? No lo metieron en caja ni nada. Sí. Entonces, cuando mi abuela estaba durmiendo, mi bisabuela estaba durmiendo, ella escuchaba que prendían la máquina de coser y se escuchaba como si estuvieran cosiendo. Entonces, esa era una de las experiencias como que iniciaron. O sea, como que lo más leve fue eso, porque fue debido a la muerte de su mamá. Y ella escuchaba aprender las máquinas de coser y ella no iba a ver quién las estaba usando o No. iba como por ver. Sí, ella siempre iba a ver. Cuando iba las máquinas seguían prendidas o se apagaban. Seguían prendidas. Seguían prendidas. Y no era solamente eso, sino que algo que fue difícil para mi abuela, mi bisabuela, es que ella escuchaba cómo la llamaban. O sea, no era como que escuchaba vocecitas por ahí o escuchaba que se prendían las cosas. No, o sea, ella escuchaba cómo la llamaban por su nombre. Entonces, esa era todas las noches que la llamaban por su nombre, por su nombre. Y en una de esas, obviamente es una voz fea, o sea, no va a ser una voz No bonita ni normal. o como una voz de cualquier persona, una voz común, o sea, no. Era obvio que esa voz no era de una persona. Y eso solo le pasaba en las noches o también le pasaba en las mañanas o en las tardes o todo el día o solamente en las noches. Pues al inicio sí, como que en las noches, pero ya después era muy constante porque yo siento que cuando estas experiencias comienzan es como que al inicio no son tan recurrentes, ni tan fuertes. O sea, Pero ya después sí. van aumentando. Y era todos los días que le pasaba, todos los días o al principio. Después sí, era todo el todos los tiempo, días. todo el tiempo. Sí, y cuando a ella la llamaban, ella una vez salió, pero no vio nada, pero sí sintió lo que fue, o sea, sí sintió como que lo que estaba detrás de ella. Entonces, desde ese momento ella obviamente no lo hizo más, porque tú te imaginas que te estén llamando y tú salgas y de pronto, no sé, esa entidad te haga algo, te lleve, yo no sé, pero ella sí sintió que estaba la presencia ahí. Y como te digo, ella todas las cosas de mi abuela las dejó, o sea, ella no botó nada. Entonces, no sé, pero se ha ido a casas así, con las casas de las abuelitas antiguas. Siempre son como, Ajá. tienen cositas. Entonces, algo que es muy característico son como los cuadros, que tienen todo lo tienen lleno de cuadros, los cuartos, la sala, todo. Es la hora y es así, o sea, el cuarto de mi bisabuela, pero ahí no sucedieron las experiencias, pero el cuarto de mi bisabuela de ahora ya tiene un poco de cuadros también, de familiares de ella que han fallecido y todo eso. Pero la experiencia que te estoy contando pasó fue en la casa de su mamá. Y ahí habían cuadros, entonces cuando ella entraba, ella veía como los cuadros, o sea, no se movía el cuadro, sino que La imagen del cuadro. la imagen, exacto. O sea, el cuadro quedaba quieto, era como lo que estaba
estaba pintado. Ajá, lo que estaba la imagen. pintado o la foto que estaba ahí era lo que se movía, o sea, le torcían los ojos y todo eso. Y, o sea, como te digo, era algo que le pasaba todo el tiempo. Y obviamente ella estaba ya como que volviendo Ella no se loca. asustó ni Sí, nada. sí, O sea, obvio, ¿cómo pero tomó ella? es que ella no le creía, Y Ella que estaba loca. Ajá. Eran cosas o sea, ella sí se estaba volviendo un poquito porque era Por las muy- cosas que le exacto, pasaban. era muy traumático. Entonces su esposo le decía, no, ya tú te estás volviendo loca. Hasta que él empezó a presenciar Las lo de los paranormales. cuadros. Sí, cuando él empieza a presenciar todo, es que él como que le cree. Y bueno, ellos en ese entonces no pertenecían a ninguna religión. Entonces ellos como en busca de ayuda, lo que hicieron fue ir con brujas para que los ayudaran. Porque es que ya estaban desesperados. por O sea, tantas cosas, o sea, obvio. todos los días tan repetitivas. Todos los días ya mi abuela estaba desesperada, su esposo estaba desesperado y obviamente como que lo primero que se le vino a la mente fue eso, con personas que practicaran eso, que pronto los puedan ayudar, pero no sé en qué quedó eso, pero no ayudó. No ayudó. Y ella no tuvo, o sea, aparte de lo de las experiencias paranormales empezaron cuando murió su mamá. Sí. O sea, ella antes no había tenido experiencias paranormales. Y algo también es que, o sea, ¿cómo te explico? Ya después de eso, ellos comenzaron a reunirse. Ahí comenzaron a asistir a reuniones, a estudiar la Biblia y todo eso. No sé si lo hicieron por lo de las experiencias o porque realmente querían o de pronto las dos cosas. Entonces cuando ellos comenzaron a adentrarse como que a esa religión y todo, los que pertenecían a esa religión los ayudaban, obviamente. Pero a diferencia de otras religiones, no es como que el pastor hace el exorcismo, no, o sea, esa religión no es así. Entonces, porque casi toda mi familia es testigo de Jehová, entonces obviamente ellos no pueden hacer esos de exorcismo, Un ni exorcismo. nada de eso. Ellos tampoco son de pronto de colocar cruces y hacer las cosas, no, porque ellos no creen en la cruz. O sea, ellos no creen que Jesús murió en una cruz, entonces la cruz para ellos no es un símbolo que utilicen. Entonces, ellos obviamente, aunque no podían hacer exorcismo ni nada, ellos sí trataban de ayudar. Entonces, iban a la casa de ella. Entonces, pues una de las soluciones que se les venía a la mente a ellos era deshacerse de esas cosas. Pero, Cosas de la mamá de tu vida. ajá, pero lo que pasa es que a veces deshacerse de los objetos no ayuda. ¿Por qué? Porque estas entidades no van a entrar en un objeto. Ellos no buscan entrar en objetos, ni en muñecas, ni nada. O sea, lo utilizan como para acercarse a ti, pero no buscan Meterse en los objetos. en objetos, sino en personas. Entonces, obviamente eso de los objetos, de deshacerse de los cuadros, pues no funcionó. Al inicio, ellos usan la chimenea, ¿verdad? Entonces, ellos les dicen hermanos. Un hermano cogió y tiró el cuadro a la chimenea. Eso no se quemó, o sea, se echó así para arriba y no se quemaba. No Entonces, se quemaba el cuadro. tenían que O coger sea, lo metieron en la candela y se elevó. encendida. Se subió, no se quemó. No se quemó. Ni siquiera se quedó ahí, o sea, enseguida se elevó. Entonces, lo que hizo ese hermano fue que cogió un palo y estuvo sosteniendo así el cuadro hacia abajo. Para que se quemara. Ajá, o sea, los tenía impresionados para que se pudiera quemar. Entonces, bueno, experiencias que le pasaron a ella fueron esas. De que sentía cómo la llamaban, sentía las entidades, veía cómo usaban los objetos como para acercarse a ella. Pero una experiencia también que tuvo que marcarla mucho fue que donde ella vive ahora es una casa y adelante hay 2 apartamentos que ella los tiene arrendados. Entonces esos 2 apartamentos siempre los ha tenido arrendados, siempre. Entonces ella se lo arrendó a una señora. Y la señora, no sé si era espiritista, era bruja, no tengo idea. Total, esa señora fue poseída. Entonces, imagínate tú vivir esas experiencias y después ver cómo tu inquilina es poseída. De hecho, ella está muerta, o sea, ella falleció. Entonces, obviamente, esa experiencia fue traumática también para mi abuela, mi bisabuela.
poseída, o sea, ni siquiera la trataban como que no está poseída, o sea, no, estaba loca, según ellos estaba loca. De hecho, ¿sabes esas camisas que utilizan para amarrar a los locos? Bueno, ella la tenían era amarrada. La tenían era amarrada y pues ella falleció así, horrible, porque, o sea, no sé por qué la gente siempre como que, ay, no, está loca, está loca. Sí, entonces obviamente eso fue traumático para ella. Y algo que sigue pasando con mi bisabuela es que ella no puede, o sea, tener, no sé si es algún tipo de don, que ella todo lo ve, todo lo siente, pero ella no puede tener contacto de pronto con personas espiritistas, con personas que practiquen brujería ni nada, personas que leen cartas, o sea, nada de eso, porque comienzan a molestarla a ella. Entonces, por ejemplo, yo una vez viví en esa casa como por 8 meses. Entonces, durante ese tiempo, mi primo se ponía a ver películas de miedo y, o sea, mi abuela se ponía súper histérica, o sea, que quitara eso porque cualquier cosita, desde una película, o sea, todo se iba a ella. No entiendo por qué todo se tenía que ir a ella. O sea, todas esas cosas paranormales empezaron a pasarle a ella. O sea, todo se iba hacia ella. O sea, como por decir que unas personas hacen un ritual y ella está presente, van a mostrarla a ella. Es a ella. Es a las personas que están haciendo el ritual. Sí, y por eso te digo, de pronto, yo siento que de pronto es un don que ella tiene, porque hay personas que tienen ese don de que ven cosas, porque hay personas que no ven nada. En cambio ella sí como que tenía eso de que llamaba a todas esas energías, todo, sí, lo llamaba era ella. Entonces, a pesar de que el que estaba viendo las películas era mi primo, la que se veía afectada era ella. O sea, a tu primo no le pasaba nada y ella sí, sí. que no era la que estaba viendo la película. Sí, y pues a mí me da cosita porque es que tú vieras cómo se ponía, o sea, se ponía súper histérica, o sea, de verdad, es algo que a pesar de que ella ya tiene 80 y algo, es algo que todavía le sigue afectando, o sea, ella todavía sigue teniendo miedo de que le vuelva a pasar eso. Y yo digo que algo que le ayudó a que no siguiera viviendo esas experiencias fue que pues ella se adentró a la religión y ella es testigo de Jehová. Y de pronto todo eso como que la protegió un poquito más, eso la ayudó. Porque, o sea, yo me pongo a pensar como que no, que ella no hubiese conocido a Jehová ni nada, pues yo siento que todavía estuviera viviendo todo lo que en algún momento vivió en el pasado. Porque mira que ellos buscaron, o sea, que no buscaron ellos. O sea, buscaron hasta ayuda médica. Ayuda en todas partes para que dejaran de suceder esas cosas paranormales. Sí, como te digo, su esposo al inicio pensaba que ella estaba loca. Entonces, él Pensaba que estaba loca hasta que se presenció él mismo las cosas que le pasaban. Pero como antes él no era el que veía nada, pues él le decía que estaba loca y le buscó ayuda de médico, de psiquiatra, porque él decía que se estaba volviendo loca, sí. Pero ya después al ver que no era así, obviamente un psicólogo, un psiquiatra no te puede ayudar con esos temas, o sea, no puede ayudar con eso. Entonces, como te digo, ellos buscaron muchas alternativas y entre esas fue lo de ir a brujas, pero nada. Porque un psicólogo o un médico no te va a ayudar en nada, porque eso son cosas más como de energía, como de cosas que no son de este mundo, cosas que Sí, exacto. paranormales. Y bueno, algo que yo he notado que es como que de familia, o sea, es como que todas esas experiencias las ha tenido mi familia. Por ejemplo, mi abuela, no mi bisabuela, la que vivió todo, mi abuela, cuando ella estaba pequeña, Y tu bisabuela aún sigue viva. sí, Pero que ahora y ella no tiene esas experiencias que no, ya, hoy en día ya no le sucede. no. Pero obviamente ella sí se cuida mucho De eso porque ella trae por ejemplo, lo de los inquilinos, cuando ella va a arrendar, ella mayormente la arrienda a personas que son de la misma religión, o sea, cuando son testigos, ella les arrienda se cuida a ellos. mucho de eso. Sí, ella se cuida mucho de eso. Y bueno, ella ya está bastante viejita, de hecho ella sufre de lagunas mentales, o sea, no es Alzheimer, pero es como que las cosas del presente se le olvidan. Entonces ella como que a veces piensa que está en el pasado y empieza a revivir todas las cosas, a veces se pone a llorar por la muerte de su No se hija. no se le olvidan las cosas del pasado, Sí, pero las del presente, sí. Por ejemplo, cuando yo llegué a visitar, ella me hacía las mismas preguntas como 3 veces. Me preguntaba cuántos años tenías tú, yo le decía 15. Después otra vez y otra vez y otra vez. Entonces
Entonces yo por eso no busqué la alternativa de que ella hablara acá, por cuestión de eso, de que ella se le olvidan las cosas. Y además ella no vive acá, sino en un pueblecito. Y yo siento que los pueblos como que pasan más estas cosas. Más cosas que en las ciudades. Sí. Entonces, En las fincas y cosas así. no sé por qué, no sé en qué consiste eso. Pero bueno, ya mi abuela, cuando estaba pequeña, también presenciaba cosas, de que sentía que la tocaban, que la hablaban, o sea, ella sentía también. Eso lo veía y escuchaba, siempre escuchaba sentía. también, sentía así, o sea, ella también vivió este tipo de experiencias. Entonces, como te digo, es algo como que no solamente le pasó a ella, sino a mi abuela. Por ejemplo, mi tía es como yo, que siempre le han gustado las películas de miedo. Entonces, muchas personas piensan que este tipo de películas son como un portal, o sea, es A como, esas cosas ajá, es como un portal, cosas de más allá. ajá, para estas entidades. Entonces, ajá, ella siempre le habían gustado, siempre. Y nunca le había pasado nada. Pero una vez, y eso fue de tarde, o sea, ni siquiera fue en la noche, en la tarde, ella estaba viendo la película y en una escena de que estaban jugando la tabla Ouija, ella empezó a sentir el ambiente tenso. Tenso, ya cuando Sí, y no sé si, o sea, yo no recuerdo muy bien si fue que se le apagaron las luces, se movió algo, le hicieron algo, yo no sé, pero total, lo que sí me acuerdo perfectamente, porque ella nos contó eso, es que ella obviamente ya quería quitar la película porque todo lo que estaba pasando, entonces cuando ella coge el control, la película no se quita. no, o sea, no se quitaba. Entonces ella hizo de todo, porque de pronto uno piensa en el momentico, no, se le dañaron las pilas del control. Pero no, o sea, ella hizo de todo para quitar esa película y en el momentico de esa escena, esa película nunca se quitó. O sea, esa escena siguió ahí dándose. Y algo parecido le pasó a mi mamá. Como te digo, a mí me gustan mucho las películas de miedo, me gustaban desde chiquita. Entonces estábamos viendo, bueno, yo estaba viendo una película de miedo, estaba viendo la tabla Ouija. Entonces yo dormía con mi mamá porque estaba pequeña, yo dormía con mi mamá y yo viéndome la película me dormí. La que quedó despierta fue mi mamá. Mi mamá se levanta. La película siguió. Sí, la película siguió. Justamente cuando mi mamá se levanta, está la escena donde están jugando a la tabla Ouija. Le pasó lo mismo, que el control no servía, o sea, no se podía quitar la escena. Entonces ella al ver que hacía de todo para quitar esa escena y no podía, o sea, sabes que en esos momentos uno queda como bloqueada. Georgie, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, bueno, no tuya, la experiencia de tu abuela. La verdad estuvo bastante fuerte el tema de las máquinas de coser y todo lo que le pasó, que creían que estaba loca. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Gracias a ti por escuchar. Bueno, hola a todos. Nosotros hacemos parte del grupo de Más Allá del Normal y queríamos agradecerles a las personas que vieron. Aprovecha que te puedes reír, no estamos hablando de miedo, mija. Y ajá, gracias por todo. Dile gracias ahí, mija. Tú te mueves, a mí no me vas a decir mentiras. Tú te mueves, mija. Cierto.